a explicar qué es eso de la hipérbola, sobre todo para los chicos que les tocó la exposición de la hipérbola, han tenido que irse acercando a ese concepto. Bueno, vamos a ver entonces aquí que la hipérbola sigue teniendo la descripción de esta ecuación. ¿Qué ecuación? La que hemos visto desde la circunferencia, incluso desde la recta. Luego vamos a mirar en GeoGebra qué sucede con esta ecuación si tengo A pero no tengo B, cuando tengo un círculo, cuando tengo una elipse, porque observemos que todas empiezan con esta misma ecuación que estoy enmarcando aquí en morado. ¿Qué las hace diferentes? Bueno, esa exploración la veremos en GeoGebra. Esta ecuación ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más e es la ecuación general, también para la hipérbola. Aquí vamos a tener una aclaración y es que A o B pueden ser negativos. A es negativo, A o B son negativos. Listo, voy a ponerlo así en general. Recordemos que también ahí tenemos nuestros conectores lógicos. A o B pueden ser negativos. Y recordemos que ese conector O me indica que es A, pero no puede ser B, o es B, pero no puede ser A. Es decir, que no va a tener A y B al tiempo negativos, o es el uno o es el otro. Entonces, vamos a pasar ya a las ecuaciones canónicas. Ahora más adelantico les muestro una tabla que les organicé. Por aquí creo que se me fue una hojita en blanco por la edición, es la hoja número 4. Para que no se preocupen con el documento, no es que me haya faltado algo allí, sino que por error a la hora de editar me quedó esa hojita. Esas ecuaciones canónicas vamos a tener dos posibilidades. Una, si abren el eje paralelo a x, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí tenemos regla, saquemos nuestra regla, pongamos nuestro lápiz negro. Y vamos a decir por acá X y Y. Paralelo al eje X quiere decir que puede estar arriba de X, es decir, en las Y positivas, o puede estar en las Y negativas. Voy a ponerlo por aquí y lo voy a hacer así como de manera punteadita. ¿Qué quiere decir hipérbola y cómo es la forma de la hipérbola? Bueno, la hipérbola va a tener, dependiendo de dónde esté el vértice, el centro, perdón, asimismo van a estar los vértices. Supongamos que están aquí, en el centro. En el eje Y va a estar el centro. Listo, y hacia acá vamos a abrir una figura que nunca va a tocar esas dos líneas cruzadas que parecen una X, sino que van a estar allí como rodeándome la figura. Eso es la hipérbola y significa que abren el eje paralelo a X. ¿Cómo la distinguimos con la ecuación? Porque x menos h al cuadrado aparece primero y luego con el menos aparece el y menos k al cuadrado. Aquí muchos pueden decir, pero maestra, usted ya nos enseñó eso, esa ecuación ya la habíamos visto relacionada con otra figura. Y la respuesta es sí, pero no. Sí, porque tiene la misma forma, y no porque este signo la hace diferente. Ahí tenemos un menos. Ese menos indica que va a tener una hipérbola. Si tuviésemos un más, es decir, si aquí en vez de este menos tenemos es un más, pues ya no es una hipérbola, sino una elipse. Esa es la gran diferencia entre hipérbola y elipse. Este signo que voy a poner aquí, que voy a remarcar con rojo. Vamos entonces a avanzar. De aquí, de esta ecuación canónica, podemos extraer mucha información. ¿Qué información? Por ejemplo, podemos extraer A
podemos extraer B y ahora más adelante les muestro qué simboliza A y qué simboliza B. Podemos extraer también el centro, porque X menos H y Y menos K indica que por acá yo voy a tener un centro que voy a pintar de morado en la figura que tracé, H, K. Ese sería el centro. Y C, que es distinto al centro, simplemente C es para hallar el foco. Lo vamos a hacer con el teorema de Pitágoras. Si esto me está relacionando a mí un teorema de Pitágoras, pues yo sé que este A y este B serían unos catetos. ¿En dónde estarían ubicados ahí en la hipérbola? Para que nos vayamos haciendo esa pregunta. Y para hallar los focos, simplemente es con esta formulita. H se suma y se resta con C y la otra coordenada va a ser K. Vamos a hablar también de una excentricidad que va a ser mayor que 1 y aquí he dibujado unas elipses que tienen cierto valor de excentricidad para que veamos qué es lo que hace. C sobre A. Listo, esa va a ser la excentricidad. Y vamos a tener unos vértices. Dos vértices. ¿Por qué? Porque tenemos dos parábolas que voy a subrayar aquí, vértice de una parábola y vértice de otra parábola, en este caso que abren en un eje paralelo al eje X. Esos vértices los vamos a hallar entonces con esta formulita, H más o menos A para la coordenada en X y K para la coordenada en Y. Ahora que veamos también con numeritos, pues va a ser más sencillo para ustedes entender. Tenemos también otra formulita, tenemos otra formulita, aquí está, que es la del eje focal. El eje focal, ¿qué quiere decir? Pues el eje donde pasa el foco. Observemos aquí dónde estarían nuestros focos. Me voy a devolver al esquema que realizamos. En este esquema los focos estarían aquí. Aquí y aquí. ¿Listo? Y el eje focal es ese que hemos dibujado punteadito, que quiere decir que pasa por K, por la coordenada en Y, que es paralelo al eje X, porque ese era nuestro enunciado. Y se llama eje focal precisamente pues porque pasa por los focos. Sé que ya lo había dicho, pero es bueno tenerlo allí presente. Bueno, también vamos a hablar de asíntotas. ¿Qué es eso de asíntotas? Nosotros en trigonometría nos acercamos a ese concepto de asíntotas y decíamos que las asíntotas eran esas líneas imaginarias que no permiten que nuestra gráfica pase por allí. Es como un límite, una barrera imaginaria que existe para las gráficas. Aquí, ¿cuáles serían esas asíntotas? Esta es nuestra ecuación. Observemos que hay un más y un menos. Si hay un más y un menos, indica que voy a tener dos ecuaciones. ¿Dónde estarían ubicadas esas asíntotas en nuestro esquema? Esas asíntotas son nada más y nada menos que estas lineecitas que forman una X, que estoy resaltando aquí de verde, pero ese verde no se ve, entonces la voy a poner, bueno, voy a poner otro color un poco más llamativo, naranja. Son estas que estoy aquí repintando de naranja, que me forman una X. Son esa barrera invisible que me dicen, ojo, usted cuando pinte su hipérbola, pues la va a pintar de tal forma que no vaya a tocar esos extremos. Cuando la vaya a dibujar, cuando la vaya a trazar, teniendo en cuenta, por supuesto, cómo es la ecuación. Vamos ahorita a ver el otro caso. Cuando hablamos del otro caso, el otro caso nos dice si abren un eje paralelo al eje Y. Entonces, ¿qué significa que sea paralelo al eje Y? Significa, vamos a hacer aquí nuestro plano cartesiano. Paralelo a Y voy a dibujar una línea punteadita de azul. Indica que la línea paralela o el eje focal va a estar vertical.
Si es paralelo al eje X, pues el eje focal va a estar horizontal. En este caso, como es paralelo al eje Y, pues será vertical. Tendríamos entonces las asíntotas, que las voy a repintar aquí de rojo. Por ejemplo, que pase por aquí abajito, así no nos quede toda la gráfica. Por poner un ejemplo, chicos, ojo, esto es solo un esquema. Y nuestra gráfica, que sería en eje Y, que no toque esas asíntotas, es decir, lo que está de morado ahí, de color morado, sería nuestra gráfica de la hipérbola. Observemos en la ecuación. En la anterior, cuando es paralela al eje X, aquí primero aparece X. En este caso, como abren un eje paralelo al eje Y, aparece primero Y. Y el negativo lo tiene es el X. También vamos a tener un centro, es el mismo, H, K, que sería este de acá, que estoy repintando con un punto morado. Ese es H, K. H en X y K en Y. C, que me indica que aquí tengo A, que sería este que aparece abajo de Y, perdón por ese rayón ahí. Uy. Este sería nuestro A y este sería nuestro B. Si están relacionados de esta manera, hay una relación pitagórica, quiere decir que hay un triángulo rectángulo. También tenemos los focos. Los focos tienen esta formulita, coordenada en H, normal, que sería nuestra coordenada en X, y K más o menos C. C es ese valor que obtuvimos aquí arribita. Ese más o menos indica que va a tener dos focos, por supuesto uno arriba y otro abajo. Los vértices también nos van a indicar que va a tener uno arriba y uno abajo, que toquen por supuesto la asíntota. La primera coordenada en X, en este caso sería H, y la segunda en Y, que sería K más o menos A. Y el eje focal, que es X igual a H. Perdón, un momentico. Listo, X igual a H, ¿qué significa? Pues que aquí en la coordenada H va a estar el eje focal. ¿Qué es el eje focal? Pues por donde pasan los focos. También vamos a tener unas asíntotas y las asíntotas cumplen con esta ecuación. Observen que cuando es paralelo al eje X, arriba está B y abajo está A. Mientras que cuando está paralelo al eje Y, arriba está A y abajo está B. El resto sigue igual. Hay un caso particular y es cuando el centro está directamente en el origen. Entonces ahí se vuelve el caso más sencillo porque H va a ser 0 y K va a ser 0. Es decir que aquí no vamos a tener que sumar nada, ni en el vértice, ni en el foco, y en el centro pues es una coordenada muy sencilla de ubicar. Las asíntotas también aquí esto se hace 0. O sea que es un caso muy sencillo para realizar. Aquí hemos concretado todo en una tabla donde tenemos la figura que estamos trabajando, que es la hipérbola, la hipérbola con su ecuación general, la ecuación canónica, la relación pitagórica, el centro, los focos, vértices, eje focal, asíntotas y excentricidad. En el caso cuando es paralela al eje Y no describí la excentricidad, pero sí la tiene. Listo para que tengamos presente allí. Simplemente se me pasó ponerla. Vamos a... no, mentiras, ahí está. Lo que pasa es que esta es a un ladito. Excentricidad igual a E y es C sobre A. Aquí está. Cuando tenemos el eje el eje paralelo al eje X y el eje paralelo al eje Y. Esta tablita sintetiza todo y es más fácil para nosotros poder resolver los ejercicios.
Esta es la hojita que les digo que ahí me perdonaron que me quedó en blanco, la podemos usar ahorita para dar explicaciones de gráficos, si necesitamos. Bueno, este es el caso 1 donde les decía que el eje focal o la hipérbola es paralela al eje X, es decir, que abre hacia los lados, un pedazo abre hacia la izquierda y otro pedazo abre hacia la derecha, porque la hipérbola tiene esta forma. Nosotros lo que estamos haciendo es ver figuras cónicas. Esas figuras cónicas, luego hacemos también un modelado en GeoGebra. Bueno, luego no tan lejano porque ya casi terminamos. Y si hacemos un corte totalmente horizontal, voy a tener un círculo. Si hago un corte no tan horizontal, sino que lo empiezo a inclinar un poquitico, pues voy a tener una elipse. Si hago un corte un poquitico más paradito, un poquitico más paradito, ay, Dios mío, voy a tener, perdón chicos, bueno, voy a explicarlo aquí en esta hojita que estaba así, aprovechémosla y voy a hacer de nuevo el dibujo. Se llaman figuras cónicas porque vienen de un cono. Esta relación de figuras cónicas se puede ver con un reloj de arena, por ejemplo. Si yo hago un corte horizontal, decíamos que voy a tener un círculo. Si hago un corte un poco más inclinado, voy a tener una elipse. Si hago un corte un poco más inclinado, voy a tener una parábola. Pero si yo la inclino totalmente, voy a tener dos cortes, uno hacia arriba y otro hacia abajo, y de aquí nace la hipérbola, para que lo tengamos allí presente. Bueno, entonces aquí está toda la descripción que ya explicamos arriba en el caso 1, donde el eje focal es paralelo al eje X, y el caso 2, donde el eje focal es paralelo al eje Y. Aquí no marqué, vamos a marcarlo, no es que se me haya olvidado en este caso, sino que lo hice a propósito para poder marcarlo aquí. Estas que están de naranja se llaman asíntotas y es con la ecuación que vimos, y igual a más o menos a sobre b, creo que es cuando es con y. Devolvámonos un poquito, aquí están asíntotas en y, a sobre b. Por x menos h más k. Perdón chicos, no sé qué le está sucediendo a este aparato el día de hoy. Bueno, arriba está la fórmula. Y aquí tenemos también los focos. Voy a marcar primero de moradito esta figura y esta figura son nuestra hipérbola. Marquemos las naranjitas que son las asíntotas. Este y este de acá son nuestros focos, foco 1, foco 2 o al contrario, ahí no hay ningún orden. Y aquí en la mitad de las asíntotas tenemos nuestro centro. ¿Qué quiere decir que sea un centro? Que del foco hacia allí voy a tener la misma distancia que del otro foco hacia ese punto, para que lo tengamos allí presentes. También tenemos los vértices, que es donde inicia la hipérbola, para que lo tengamos presentes. Bueno, vamos ahora a ver unos ejemplos concretos y vamos a hacer también el dibujo en GeoGebra. Ejemplos. Primero, vamos a determinar la ubicación de vértices
focos asíntotas de la hipérbola de hipérbolas con esta ecuación. ¿Listo? Ahí vamos a tener que completar de nuevo cuadrados. ¿Qué es completar cuadrados? Pues juntar lo que tiene x, juntar lo que tiene y. En este caso no hay problema porque solo tengo x al cuadrado y y al cuadrado. Como es igual a 225, pues yo digo, bueno, dividamos sobre 225 todo. ¿Para qué? Para que en el lado derecho de la ecuación, el que estoy repintando de azul, me dé 1. La idea es que ahí nos dé 1 para que pueda cumplir con nuestra ecuación de la hipérbola. Ahora, puse aquí una parte y es para observar. Este paso no es necesario, simplemente es para que observemos que ese 225 tiene relación con los números de arriba, con los numeradores, con 25 y con 9 que los estoy pintando de azul. Entonces 225 lo voy a sacar, lo voy a descomponer en factores primos, pero empiezo con el número más pequeño. En este caso el número más pequeño es 3, que es divisible, ¿cierto? Entonces me cercioro, 2 más 2, del 225 va a sumar 2 más 2, 4 y 4 más 5, 9. 9 es múltiplo de 3, entonces puedo sacarle tercera. Sacamos tercera y tercera de ese número es 75. Vuelvo y saco tercera, me da 25. Y ahora saco quinta. Quinta de 25, 5. Y vuelvo y saco quinta y me da 1. Ahora, 3 por 3 a mí me da aquí 9 y 5 por 5 me da 25, que es la relación que les decía que guardan estos dos números de arriba. ¿Qué quiere decir? Que 225 es el resultado de 9 por 25. Si nosotros logramos visualizar esto, pues va a ser más fácil simplificar. ¿Por qué va a ser más fácil simplificar? Vamos a ver el siguiente paso. Cuando dividimos entre 225 decimos, bueno, aquí está de verde, saquémosle novena arriba y abajo. 9 dividido 9 me va a dar 1 y 225 dividido 9 me va a dar 25. En el otro lugar, el que acompaña el y al cuadrado, 25 sobre 25, 1 y 225 sobre 25 me da 9. Y 225 dividido 225 dijimos que es 1, que es lo que tengo al lado derecho del igual. Ya simplificado, pues sabemos que no ponemos este 1 ni este 1, o sea que me va a quedar x al cuadrado menos 25, ojo, menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. De esto que obtenemos aquí, ¿qué podemos observar? Primero, que el que aparece es x al cuadrado. Por lo tanto, tenemos un esquema que nos dice que la hipérbola va a ser paralela al eje x. Pero ojo, ni tan paralela, porque h y k son 0. O sea que abren sobre el mismo eje x. ¿Listo? ¿Cuál es el centro? Pues dijimos que era 0, 0. Ahora vamos hallando las asíntotas y luego llegamos al dibujo, pero en esencia quiere decir que la hipérbola va a tener esta forma más o menos. ¿Listo? ¿Por qué llego a esta deducción? Pues porque el primero que aparece es este x al cuadrado. El número que aparece abajo siempre va a ser a al cuadrado y el segundo siempre va a ser b al cuadrado. Continuemos entonces. Si yo sé que a al cuadrado es 25, si sé que a al cuadrado es 25, a solito será 5. B al cuadrado es 9, B solito es 3. Recuerden que yo cancelo estos cuadrados sacando raíz en ambos lados. Raíz cancela el cuadrado y raíz de 25 me va a quedar 5. Y cuando yo cancelo raíz y cuadrado, pues me va a quedar solo a. Lo mismo hago con b al cuadrado. C al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Al cuadrado es 25. B al cuadrado es 9. 25 más 9, 34. Y no me puede quedar aquí como yo lo acabo de subrayar, sino que me debe quedar la c solita, o sea que yo debo sacar raíz al otro lado. Uno dice, bueno, es par, lo puedo descomponer.
Observemos que si lo descomponemos podemos sacar mitad y mitad de 34 es 17, pero 17 es un número primo y de allí no podemos pasar, entonces no nos sirve, es decir que simplemente queda c igual a raíz de 34. Como es un número que tenemos que ubicar en un plano cartesiano, lo pasamos a un decimal. Entonces ya habíamos dicho que el centro es 0,0. Los focos. Tomamos la ecuación cuando la hipérbola abre en un eje paralelo al eje X. Sabemos que H es 0 y que K es 0 porque no es paralelo al eje X, sino que abre propiamente en X. El único valor que tendría aquí es C, es decir que me va a quedar H que es 0, más o menos, que me dice ahí la ecuación, C que es raíz de 34, K que va a ser 0. En otras palabras, 0 más o menos raíz de 34, pues ese 0 prácticamente no me va a dar nada, es un neutro aditivo. O sea que me queda más o menos raíz de 34,0. Y si pasamos esto a decimal me va a quedar más o menos 5,8. Vamos a los vértices. Los vértices, la formulita me dicen que es H más o menos A, K. H y K son 0, pero A vale 5. ¿Por qué? Porque recordemos que al cuadrado que estaba que estaba abajo del X al cuadrado era 25. Voy a mostrarlo aquí. Listo, este es nuestro A, el que acaba de remarcar allí con azul. Entonces decimos 0 más o menos 5,0. 0 más o menos 5 pues es más o menos 5 y 0 pues que es la otra coordenada. El eje focal que es y igual a k pues k es 0, o sea que y es igual a 0. Es decir que el eje focal es el eje x, la deducción que ya habíamos hecho. Y las asíntotas tenemos más o menos b sobre a, es decir 3 sobre 5 de x menos 0 más 0. Pues de x menos 0, x, y a eso le sumo 0, pues ahí simplemente voy a tener más o menos 3/5. ¿Qué es tener más o menos 3/5? Es tener, les decía que tener más o menos 3/5 es tener 3/5 de x o menos 3/5 de x. ¿Listo? Y la excentricidad que es c sobre a, c es raíz de 34 y a es 5, me da aproximadamente 1,2. Observemos aquí las gráficas. Las gráficas las podemos realizar de la siguiente manera. Voy a poner una gráfica como color vino tinto, que va a ser esta, y me voy a ubicar aquí en 0. Luego el número de arriba, 3, el del numerador que estoy marcando ahí con ese color vino como rojito, no sé si es un rojito vino tinto, me indica los lugares que yo voy a recorrer en Y. Como es positivo, pues Y me dice, usted puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. En este caso vamos a ir hacia arriba 3 lugares, 1, 2 y 3. Ahora me dice el de abajo, son los lugares que usted va a recorrer en X, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que con estos dos puntos, este inicial de donde partí y este final, voy a poner mi regla por esos dos puntos y voy a trazar mi primera asíntota. Ese más y ese menos hace que nos queden las asíntotas así en forma como de una X. Esto no es complicado, sino que es lleno de muchos detallitos, entonces para que lo tengamos allí presente. La otra ecuación que la voy a hacer de un color diferente, voy a usar aquí un verde un poco más oscuro, me dice que es menos 3/5 de x, pero más 0, no tiene nada, o sea que arranco también aquí de 0. ¿De qué estoy partiendo? De lo que vimos en la época 1,
de que y es igual a mx más b, donde b es el punto de corte con el eje y, que en este caso no está, es 0, o sea que me ubico aquí en el origen, y m es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La inclinación que hay respecto al eje x, con la regla. Este es mi eje x en 0 grados, y la pendiente es qué tan inclinada está. ¿Listo? Pero tiene un valor concreto, que si bien se puede dar en grados, también puedo decir que m es lo que tengo en y sobre lo que tengo en x. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí, 0, y me dicen que es menos 3 quintos. El menos yo lo puedo poner para el numerador o para el denominador. Lo voy a poner en este caso para el numerador. Menos 3. Quiere decir que menos voy a ir hacia abajo porque voy a ubicarlo en el eje y 3 lugares. 1, 2, 3. Vamos en la gráfica con el delineado verde. Y luego 5 lugares hacia la derecha porque el 5 está positivo. O pongo el menos arriba o lo pongo abajo, pero no en los dos lugares al tiempo. Ojo. 1, 2, 3, 4 y 5. Por estos dos puntos trazo una recta que va a ser la otra asíntota que me forma esa X. De ahí simplemente ubicamos focos, vértices y trazamos nuestra parábola. Sobre todo con los vértices y teniendo presente que nunca toca esas asíntotas. Esas asíntotas son el límite, como la barrerita, para que no pase de allí. En GeoGebra, ¿cómo lo hacemos? Voy a ir a GeoGebra. Recordemos nuestra ecuación inicial. Yo la puedo poner con la ecuación general y él me la va a dar, me va a arrojar la gráfica. O la puedo poner en forma canónica y también, pero la forma canónica ya definitiva, ¿no? Y me la va a dar también. Entonces, recordemos, es 9x al cuadrado menos 25y al cuadrado igual a 225. Me voy a GeoGebra, activamos cuadrícula y ejes y simplemente introducimos la ecuación 9x al cuadrado menos 25y al cuadrado igual, nos va a quedar allí 225 y nos da la gráfica. Ahí no nos van a dar las asíntotas las tenemos que marcar nosotros. Son dos, una que es 3 quintos de x y la otra que es menos 3 quintos de x. Ahí tenemos nuestras asíntotas, tenemos todos los valores y simplemente es ubicar los focos con las coordenadas que nos dieron. Voy a poner la gráfica, la voy a alejar bastante. Miren que estamos usando ya una escala de 10, 50, vamos a una escala de 100, 200 y hay un punto donde ya se pierde de vista que hay una hipérbola. Voy a ponerla aquí en escala de 10. Observen que nunca se van, pareciera que la tocan, pero realmente nunca se tocan. Mire, voy a ir acercando, pareciera que se tocan, pero cuando yo la acerco, no. Esas asíntotas, vuelvo y digo, son esa barrera que no permiten que la gráfica pase de allí. Bueno, siguiente ejemplo. Ay, perdón. En nuestro siguiente ejemplo tenemos perdón chicos que no sé qué le está sucediendo a este aparato.
Bueno, continuemos entonces, qué pena ahí la pausa. Y vamos a hacer nuestro segundo ejemplo. En nuestro segundo ejemplo vamos a hallar el centro, el vértice, los focos, las asíntotas y la excentricidad de la hipérbola. Por supuesto también vamos a graficar. Observen que aquí ya no tengo x cuadrado, no tengo el x cuadrado y y cuadrado solito, sino que tengo también unos que tienen x y y. Aquí vamos a hacer lo de completar cuadrados. Voy a utilizar colores. Voy a subrayar lo que tiene x. ¿Qué tiene x? Lo que tiene x, perdón, me quedó súper grueso y donde no era. Este tiene x y este tiene x, es decir que los voy a agrupar. Bueno, aquí anoté de nuevo toda la ecuación. Los voy a agrupar aquí abajito. Vamos a bajar un poquitico la hoja. Y marquemos entonces lo que tiene x, 4x cuadrado y menos 8x. Eso los junto en un paréntesis que me va a quedar 4x al cuadrado menos 8x. Más, este más debe ir, tranquilos que después se nos va a volver en un menos, pero por ahora lo agrupamos así con un más. Y tomemos con otro color, con verde, lo que tiene y al cuadrado y y solito. Que tiene y al cuadrado menos y cuadrado y menos 4y. Y este número, menos 4, que está a la izquierda del 0, lo paso al otro lado, positivo. ¿Por qué pasa positivo? Porque es el inverso aditivo y hacemos todas unas propiedades con los números reales para que eso suceda. Ahora, del paréntesis que me quedó en azul, observemos que 4 y 8 tienen un factor común. ¿Qué es tener un factor común? 4 se puede ver como 4 por 1 y 8 se puede ver como 4 por 2. Entonces, cuando yo saco el 4, este 4 de acá, que estoy pintando en azul, pues en el paréntesis me va a quedar lo que le hace falta. ¿Qué le hace falta para parecerse? Primero, x cuadrado, el menos, y en vez de 8, yo ya saqué el 4. Un número que al multiplicar por 4 me dé 8, pues es 2, y el x. Uno diría, bueno, pero es que x también ahí tiene factor común. La x no la sacamos como factor común porque hace parte de nuestro proceso para completar cuadrados. ¿Listo? Entonces no se puede sacar. El más, este más sigue siendo aquí más. Y luego menos y cuadrado menos 4y va a tener otro factor común que es el menos. Listo, entonces ese menos, este menos y este menos que estoy repintando ahí con verde lo saco en un paréntesis como un menos 1. Y va a ser factor común ¿de qué? Pues va a ser factor común. Como ya saqué el menos, me va a quedar y al cuadrado solita. Como ya saqué este menos, pues me va a quedar más 4y. Y al otro lado me sigue quedando ese 4. En el siguiente paso, lo hice un poquito más pequeño para que pueda estar todo el ejercicio ahí juntico. Listo, entonces este 4 que ya saqué y empezamos a hacerlo de adentro del paréntesis. ¿Qué es hacerlo de adentro del paréntesis? X al cuadrado sigue igual, menos 2x, y ese menos 2x lo divido entre 2 sin tomar en cuenta el signo, solo el 2. 2 dividido 2, 1. Y el 1 se eleva al cuadrado y aquí simplemente ponemos un más. Luego, esto que está aquí en rojito, más por menos 1, pues me queda menos, le gana el menos por nuestras multiplicaciones de signos. Y en el otro paréntesis me va a quedar y al cuadrado más 4y, y ese 4 lo dividimos entre 2. 4 dividido 2, 2, y lo elevo al cuadrado. Hasta ahí todo está muy bonito. Al otro lado 4, pero ¿dónde aparecieron esos otros números y por qué? Aparecen porque si yo aquí estoy aumentando este 1 al cuadrado, debo fijarme que ese 1 al cuadrado está multiplicando
lo que está antes del paréntesis, que es el 4. Y está positivo, entonces como yo agrego en un lado, debo agregar también en el otro. Entonces me queda más 1 al cuadrado por 4. Luego me va a quedar este menos y el 2 al cuadrado. Como no hay afuera no hay nada fuera del paréntesis, solo el menos, pues simplemente pongo 2 al cuadrado. Ahora, siguiente paso. En el siguiente paso ya hacemos el proceso, ya completamos allí cuadrados. Este 4 sigue allí. Y el paréntesis voy a tomar el primero, el tercero o el último y el signo que está ahí casi que al inicio, menos. Y al final pongo cuadrado. Me va a quedar menos y en el otro paréntesis el primero, que es y, sin el cuadrado. En este caso todos son más, entonces más, y el segundo al cuadrado, el último número que está al cuadrado solito, en este caso 2, y al final pongo el cuadrado. Resuelvo 4 más 1 al cuadrado es 1 por 1, 1 por 1, 1 y 1 por 4, 4. Y luego 2 por 2, 4. Uno puede hacer la operación y decir, bueno, 4 más 4, 8 menos 4, 4. O simplemente decir, pues cancelo. A 4 le quito 4, 0. O sea que puedo cancelar y simplemente me queda un 4. Como al otro lado del igual, al lado derecho me debe quedar un 1, dividimos todo entre ese valor. Si aquí arriba tengo, donde estoy subrayando de verde, tengo 20, pues divido entre 20. Si tengo 50, divido entre 50. Si tengo 1000, divido entre 1000. Si tengo 5, divido entre 5. Y pues si tengo 4, divido entre 4. Pero no lo hago solo en un lado. También divido en el otro lado cada partecita entre 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a simplificar. Y al simplificar este 4 se va con este 4 y me va a quedar x menos 1 al cuadrado y abajo no queda nada. Puse aquí punteadito, ojo, está como invisible, sobre 1. Mientras que el otro me va a quedar menos y más 2, todo eso al cuadrado sobre 4 igual a 1. Abre en un eje paralelo al eje X. ¿Por qué llego a esa conclusión? Porque el primero que me aparece es X menos algo, pero finalmente X, y por eso puedo deducir que está en un eje paralelo al eje X. Hallamos entonces el centro H, K, X, Y. ¿Qué es tener H, K? En este caso H es el que acompaña a X, X es X menos 1, y lo tomamos con el signo contrario, o sea 1. Y Y más 2 indica que lo va a tomar con un signo contrario el K, me va a quedar menos 2. ¿De dónde lo estoy sacando? De acá. Voy a tomarlos aquí de otros colores. De aquí saco este y con el verde saco el Y. ¿Listo? Sin tener en cuenta el cuadrado, solo lo que está dentro del paréntesis. Ahora, ¿cuánto vale a al cuadrado? Pues esa invisible que está allí, que es un 1. Al cuadrado es 1 y a es 1. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. B al cuadrado es el otro valor. B al cuadrado es 4. O sea que B solito es 2. Ahora simplemente es hallar C, que es la hipotenusa. C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. A al cuadrado es 1, B al cuadrado es 4, 1 más 4, 5. Y sacamos raíz en ambos lados y me queda C igual a raíz de 5. Ahora hallamos los focos simplemente con la formulita y decimos focos. H más o menos C, K. H es 1 más o menos raíz de 5, K, que es menos 2. Resolvemos aquí, sacamos foco 1 y foco 2 para poderlos ubicar en la gráfica. Con el vértice hacemos lo mismo. H, que es 1, más o menos A, que es 1 también, K, que es menos 2,
y sacamos los dos vértices. El eje focal es igual a y igual a k. En este caso k vale menos 2, o sea que el eje focal es y igual a menos 2. Y las asíntotas, que son y igual a más o menos b sobre a de x menos h más k. Más o menos, o sea, y es igual a más o menos b, que es 2, sobre a, que es 1. Y entre paréntesis x menos 1. ¿Por qué menos 1? El menos de la ecuación que me aparece para las asíntotas y 1 del valor de h. Más k, que es menos 2, pero pues más por menos, o sea que me queda solo menos 2. Y aquí me queda de esta manera la ecuación 2 dividido 1, 2, por eso lo ponemos aquí solito. Podemos hacer distributivo, acomodarlo, como lo he hecho aquí abajito. Asíntota 1, tomando el 2 positivo, y lo que hacemos es distributiva, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, con este menos 2 pues hago operación. ¿Qué quiere decir eso? Que 2x, no tengo más x, queda ahí solita, pero menos 2, menos y menos me indican una suma, sería 4, y con el signo negativo. Para la asíntota 2, menos, ya tomamos con el más, entonces ahora con el menos, de x, menos 1, menos 2. Entonces, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 1, más 2, y ese menos 2, más 2 menos 2, pues se me va a cancelar y me va a quedar y igual a menos 2x. La excentricidad es c sobre a, c que es raíz de 5 y a que es 1. Raíz de 5 sobre 1, raíz de 5, y eso es aproximadamente 2,2. Al pasar a GeoGebra, observemos que la hipérbola va a estar muy abierta y está relacionada con ese valor de excentricidad. Excentricidad grande pues va a hacer que la hipérbola esté muy abierta. Listo, chicos, esto es todo. Ya con eso pueden hacer las otras gráficas. Aquí hay unos ejercicios, son 3 para sacar centro, foco, vértices, asíntotas, excentricidad. Se pueden guiar por la tabla y por el proceso de completar cuadrados. Y el otro punto, que es el 2, si es para analizar. Entonces, la pregunta dice así: a partir de la siguiente gráfica, ¿puedes obtener la ecuación general de la hipérbola? O sea, solo me dan la gráfica, no me dan valores. ¿Podemos obtener la ecuación? Es de analizar bastante. ¿Listo? Les va a servir a todos, porque ya en nuestro siguiente encuentro vamos a ver en GeoGebra, como lo anuncié al inicio de esta clase, porque esa ecuación general es la misma para todos. ¿Cuándo voy a tener una circunferencia? ¿Cuándo voy a tener una elipse? ¿Cuándo una hipérbola? ¿Y cuándo una parábola? Incluso cuándo también una recta. Esa exploración me la va a permitir hacer de manera fácil, pero para llegar a esa exploración de GeoGebra primero hay que entender cada figura, que es lo que hemos hecho en la época 1 y en esta época. En particular con la hipérbola, esta pregunta nos va a servir para poder entender esa exploración que haremos en GeoGebra. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Recuerden que cualquier duda me pueden consultar por medio de el video, comentando el video, o cuando nos encontremos, o también por medio del WhatsApp. Gracias, chicos.